Juan del Pozo, que perteneces al Foro Psicoanalítico del País Vasco, analista miembro de la escuela, psicoanalista en Donostia, y que estrenas nuestra serie AE de este año. No sabía. Cuando quieras. Bueno, muy bien. Esto me ha hecho retomar una cosa que yo leí en Barcelona, pues no me acuerdo cuándo, está publicado en el número 19 de Bunch, en las jornadas, en el sexto encuentro. Allí nos habían limitado, me parece, que a 2000 palabras. Me dio la impresión de que fui el único que me circunscribía a las 2000 palabras y quedó ahí como muy, muy cortito. Pero realmente, si leéis eso, está muy resumido en 3 frases lo que yo experimenté en mi época de pasador, que es una cosa que luego he releído y no está mal, aunque está muy sintetizado. Y esta vez no sabía quién inauguraba esta serie, os agradezco mucho, siempre que me habéis invitado me habéis tratado muy bien, así que suelo repetir y estoy a gusto trabajando con vosotros, eso es la verdad. Entonces, agradezco esta invitación de esta serie AE, pero empieza la serie AE con alguien que no es un AE. Yo me ejercí de pasador y voy a intentar transmitir ciertas reflexiones sobre ese lugar, las dificultades, las imposibilidades y lo que logra, ¿no? La serie AE me hacía algunas reflexiones al principio como algo distinto de un trabajo en serie, ¿no? Aunque es verdad que todos los serios hace serie, como solemos decir, es decir, que se argumenta, se hace cadena y se divulga y se busca que tenga una repercusión, sin embargo no es un trabajo en cadena, es algo del uno por uno, de lo que como siempre hacemos en nuestra comunidad analítica, pues intentamos transmitir. Esto, por tanto, no se trata de lo repetido. Esto es una experiencia de un pasador, lo ve muy claro, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Es un invento, aunque imagine lo que tiene que hacer, ¿no? No se trata de lo repetido, de lo que está calculado de antemano, lo que está proyectado según un plan. Es más bien del orden de una singularidad reconocida por las marcas de un análisis en la transformación que confiere al deseo el paso de analizante a analista. Esto es el mirador que tiene ahí el pasador y que intenta captar algo. Lo que el pasante presenta como de su experiencia. Y esto supone también abrirse a un deseo que la humanidad en general rechaza, como dice Lacan, el deseo de saber. Captar algo que la humanidad rechaza, pero que se supone que el pasador es sensible a poder de alguna manera no hacer barrera a esto, poderlo transmitir al cartel del pase. Caído como desecho de la humanidad, el analista opera para causar a otros el camino que a él lo condujo a eso. Despegarse del fantasma que hace feliz a todo hablante, para aventurarse más allá hasta a percibir lo real de la castración y del goce pulsional, el suyo, que logró cernir, ¿no? Algo de esto sabe uno cuando se va como pasador que le toca, ¿no? Que le toca estar atento. La pregunta es si estará el pasador a la altura de recibir ese testimonio. Esta es la cuestión que uno se hace ante esa experiencia de recoger y pasar el testimonio de un a veces largo recorrido analítico. Ser sensible, impresionable hacia aquel que ha parado en el trabajo del goce de sentido, que pretende más bien armonizar saber, verdad y goce, lo cual es un imposible, para apercibir algo del inconsciente real, saber que actúa solo, opera más allá de las pocas elucubraciones y conclusiones que sobre él en el análisis ha obtenido. Uno no puede hacerse de él sujeto de este inconsciente real, en el sentido de dominarlo o de representarlo. Es algo que a él mismo también le va a superar, por decir así. Pero, ¿cómo se puede hacer recoger esto, no? En ese proceso también sabremos que el síntoma ha variado y pasa de un goce que sostiene paradójicamente las seguridades del sujeto que lo padece a un operador sintomático, del cual se puede aprender no a desembarazarse de él, sino a saber operar con él. La ganancia es manifiesta en análisis y la liberación de fuerzas desviadas de hacer frente al síntoma es muy grande también. Para hacerse causa que contribuya a que otros también puedan despertar de su sopor y aversión al saber de lo real. El procedimiento del pase
es lo que quiere pesar, poner en valor, resaltar los cambios operados por un analizante cuando se convierte en analista. Que ese paso, su experiencia en lo que toca a la ganancia de saber, en donde fundamentó esa transformación, no se pierda, no se diluya en el automatismo de las rutinas que vendrán después. Y del pase se espera que un testimonio pueda transmitir algo de esa transformación, que no se hace sin la cura analítica, de un deseo que gozaba del desciframiento sin fin a permitir algo que lo fije, que lo haga a tope. Haber podido parar el proceso y despegarse del goce del desciframiento del inconsciente lenguaje. Haber transformado la relación al goce. Saber que todo goce es castrado, que la verdad no alcanza a agotar el saber. El inconsciente real efectúa su dimensión pulsional propia a cada hablante. Hacerse cargo de ello en una soledad sin Dios que lo descargue de esa responsabilidad. Y digo Dios en el sentido de todos los supuestos que a veces ponemos ahí, ¿no? El dispositivo del pase intenta resaltar esa transformación para que no quede olvidada. Añade algo a la experiencia de un análisis. Hay de parte del que se presenta a la experiencia del pase, como pasante, algo de su parte, algo que no responde solamente a haber realizado un análisis, sino que hay, a mi juicio, un plus, aunque sea, podemos decir, querer testimoniar lo que de la experiencia del análisis le cambió en su relación al deseo. Que el testimonio pretende hacer pasar, sin saber muy bien qué, pues cualquier dicho no lo alcanzará. Dimensión tal vez decepcionante, pero próxima a lo real de ese saber, que es un poco con lo que nos tenemos que ver siempre en lo referente al pase, que los dichos no lo atrapan, ¿no? ¿En qué extraño lugar se encuentra el pasador? Como un otro que está ahí también en el pase, el pasador es el pase, esa frase de Lacan. Por tanto, es sensible al testimonio de su compañero, el pasante, que estando en ese pase cree que ya está saliendo. El pasador recoge un testimonio, es lo que intenta, pero a la vez se pregunta cómo dar forma a eso, cómo captarlo, cómo no perderlo. Se podría responder diciendo que el pasador ofrece en el pase su resonancia sin saberlo. Digo sin saberlo porque también existe otra urgencia, que es la de no fallar al relato que le cuentan. Es decir, él pretende ser fiel a lo que le han contado, pero lo que tiene que hacer es pasar otra cosa, por decir así, ¿no? Ahí se encuentra, ¿no? En este sentido de pescar lo impescable, lo imposible de pescar, pero no de transmitir, encuentro pertinentes unas reflexiones de Bernard Nominé en el Bunch del 9 de mayo de 2011, no me acuerdo de qué Bunch es, porque no lo he puesto aquí, cuando se plantea la decepción programada, son sus palabras, decepción programada que afecta al pase, cuando en el pase se espera encontrar lo que el saber no puede cernir. A entender como palabra dicha. ¿Qué es ese saber inhallable que se buscaría aún más allá de lo que podemos alcanzar por la palabra? A propósito de ello, Lacan evocaba un saber vano sobre este ser que se desvanece. Estoy siguiendo un poco la argumentación de Bernard. El ser que se oculta, se desvanece, según la traducción, es el objeto A. Es el operador lógico que debería poder desocultarse en el corazón del testimonio. Pero este objeto A, no puede en ningún caso presentarse explícitamente. El objeto que se presenta jamás es ese. El objeto que se presenta no puede ser sino un postizo. Entonces, quería situar aquí un poco los puntos de imposibilidad en donde realizar esa tarea, porque es ese objeto A resituado en el centro del nudo, con otra lógica distinta, el que se trata de cernir. Todos los dichos que decimos sobre ello nos suelen parecer un poco decepcionantes, porque los dichos no pillan eso, ¿no? Pero no tenemos más que, en principio, las palabras para transmitirlo. Esto, que puede ser complicado en principio, no lo es tanto si se piensa en lo que pasa en el chiste, donde lo que hace reír, la cosa del chiste, su gracia, se pierde cuando se revela y solo se transmite
por una construcción significante que permite que algo de lo indecible pase causando el efecto de chiste. Así que el pasador debe ser por lo menos alguien que no estropee los chistes. Pero en este caso es algo diferente de un chiste que libera una satisfacción pulsional que estaba reprimida. Es más bien la puesta en ofrecimiento a la comunidad analítica de una satisfacción nueva, que no está comandada por la exigencia de goce de sentido del síntoma al inicio. Creo que esta nueva satisfacción, este aligerar del peso del goce de sentido, eh, procura el psicoanálisis una ventaja sobre la ciencia, la cual también sostiene, en esto estamos en un punto parecido, la cual también sostiene que hay un saber en lo real, lo que en un análisis sería equivalente a decir que no es un saber sostenido por ningún sujeto, saber sin sujeto. Pero además la operación analítica apunta a ofrecer, este es además un plus, un dispositivo de tratamiento de los goces, los cuales el otro de la época de la ciencia, nuestro otro, ya no responde, y que suponen lo que se llama el clamor de la humanidad. Es decir, que hoy en día la ciencia ya prescinde de la hipótesis de Dios, la tiene ahí como dada, asegurando que la ciencia no es engañosa. Pero eh, en eso nosotros al final de un análisis cae el sujeto supuesto saber, cae de cierta manera es la transferencia de inicio o es de otra manera, pero hay que hacer frente a lo real de los goces. El guía de Lan, el goce de cada cual, que uno ha cernido en el análisis, a ver qué va a hacer con ello, ¿no? Es un tratamiento para los goces también, no es dejar solos, como a la estudié en el discurso universitario. No es dejarte solo con un saber y arreglarte como puedas. El pasante habría podido coger el relevo de una función, que no es tanto la del que tiene el saber, sino la del que puede responder a ese clamor, a ese sufrimiento que retorna, pero ahora ya en nuestra época sin la cobertura de los semblantes antiguos que le daban forma y facilitaban un cierto tratamiento. Como sabéis, en el discurso analítico caen los semblantes que de alguna manera nos permitían orientarnos con los goces. Ya no es así. Uno está solo con su goce y sin la ayuda de aquellos semblantes. Pero hay que hacer algo con los goces. Esta es la cuestión. No vale el saber objetivo de la ciencia para los síntomas neuróticos de la gente. Todos nos damos cuenta de que ese plus del pase que Lacan lo propuso para combatir la parálisis en los psicoanalistas y evitar que el psicoanálisis y su elaboración de un saber se paralizara, estoy corrigiendo, y conseguir que el análisis siguiera causándose continuamente. Soy Victoria. Sí, sí. Ay, perdona. Sí. Bueno, entonces Lacan inventa el pase para evitar la detención de la producción de saber en los psicoanalistas, para evitar la instalación de una casta, de una burocracia de administradores del saber. Suficiencias mudas, esto es, sin un decir que anude el psicoanálisis a un saber agujereado continuamente por la experiencia de cada uno, ¿no? Y que sirva además para la vida, que no acabe embarrancando en arenales de inercias académicas o de poder, que son propias de las instituciones. Que el pase habría que entenderlo como una concepción de la institución también, ¿no? Analítica. Por eso la serie AE habría de entenderse como la serie de estos trabajos que mantienen a la comunidad despierta y activa respecto de lo que el psicoanálisis tiene siempre de vivo e inatrapable en conceptos académicos y se renueva con los testimonios que aportan de lo existencial de quienes se prestaron a la experiencia, de la transformación experimentada en ese paso de analizante a analista. El cártel del pase toca captar al cártel la lógica de esa transformación que el pasante intenta transmitir. Al pasador le correspondería el trabajo de recoger el testimonio del pasante y transmitirlo al cartel del pase, eso sabemos. Pero es una transmisión peculiar, aporta algo más que una copia de un relato. Debe transmitir algo que no se puede cernir solo
por los dichos, aunque tampoco es sin ellos, que no es sin el relato que el pasante hace de su análisis y de sus transformaciones, y a veces con inevitables referencias al saber de la escuela, ¿no? En cada época. Sobre todo es transmisión de un decir, de una resonancia que permita al cártel apreciar su lógica. Hay, pues, para dificultad de la experiencia, pero también para no reducirla a un examen de capacitación, algo que no se resuelve en los dichos ni del pasante ni del pasador, ni de su adhesión o el dar cuenta de las elaboraciones teóricas de la escuela sobre el propio psicoanálisis. No es sin ello, porque es inevitable que eso aparezca, pero no es un examen ante un jurado. Pero es verdad que se espera de este otro de la escuela, del cártel del pase, se espera algo, se espera una respuesta. Se puede decir que es un problema que atraviesa a todos los participantes del dispositivo. Para el pasante, aparte de su convicción, también se plantea un ¿qué dirá el cártel de lo que yo he intentado transmitir a través de los pasadores? Entonces, funciona de alguna manera un otro que debe responder, funciona también los saberes de escuela de nuestra comunidad analítica, pero no se trata de eso, no se trata de un examen, ¿no? Se trata de otra cosa, o sea, su peculiaridad, ¿no? Lo que yo puedo aportar de la experiencia del pase se refiere a mi función de pasador, pero fue muy limitada. Me decís que inauguro yo esta serie, pero yo solamente tuve la suerte, porque si no hubiera pasado mi racha y no me hubiera enterado. Eh, Me limité a un solo pase. Eso sí, tuvo con nominación, ¿eh? Lo que supuso eh, esto está recogido en lo que yo hablé en Barcelona, en el Bunch 19, que se titulaba El pasador, deseo, transmisión y saber. Está muy sintetizado, pero lo he vuelto a leer y está bien, ¿no? Digamos de entrada que este oficio, como así lo llama Lacan, en la proposición del 9 de octubre, es un oficio, lo llama así, oficio a confiar, como he titulado yo mi trabajo, es un oficio que paradójicamente es sin escuela con minúscula, pero con escuela con mayúsculas. Es sin escuela con minúsculas porque nadie te dice cómo lo tienes que hacer, aunque tú vas leyendo los textos que hay en torno al asunto, las reflexiones de los que han pasado por el dispositivo, pero también se sabe que no cualquier cosa que te digan que lo que tienes que hacer no es exactamente así, no hay una teoría, no hay un, ¿cómo se dice?, un protocolo del pasador, ¿no? No hay una instrucción de lo que se debe recoger, lo que se debe decir y que no, ¿no? Aunque uno sabe que intenta transmitir los momentos fundamentales en el análisis y en las transformaciones de ese sujeto. El pasador transmite a partir de los dichos que recoge. Transmite un decir del pasante, quien cree haberse podido separar de la experiencia del inconsciente lenguaje por haber cernido ese núcleo de real que la lengua efectúa en el parlet. Lacan lo llama en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, testimoniar lo mejor posible de la verdad mentirosa. Si leéis este breve escrito, diferencia entre historizarse en lo que se cuenta al analista, que viene a ser la parte de análisis que se basa en el descubrimiento del inconsciente freudiano, la búsqueda de un saber supuesto en el inconsciente para apropiárselo como verdad del sujeto, etc., separa todo esto de lo que tiene que ver con un inconsciente que allí llama real, cuando el alcance de sentido y el goce del desciframiento toca a su fin. El es de un lapsus, cuando el lapsus ya no tiene más alcance de sentido, sellado con un afecto de satisfacción. Fin. Basta de seguir corriendo tras la verdad, de lo que se experimentó, su límite. No más goce de descifrar, suficiente. Sellado con un efecto que ahí llama afecto de satisfacción, que creo yo no es solo el fin del trabajo analizante interminable, sino una posición nueva en relación al deseo, que ahora no se deja más engañar acerca de las ilusiones que lo han nutrido y revestido. Dispuesto ahora a operar para causar a otros esta experiencia, que indudablemente se salda con una gran ganancia, que es una auténtica transformación, y no solamente un efecto psicoterapéutico de sugestión. Colette Soler, en alguno de los textos que yo nombro al final en la bibliografía, dice que realmente, aparte de esto de competir con la religión y con la ciencia no nos va a ir muy bien,
También el mundo sí produce el levantamiento de síntomas, pero el efecto verdadero del psicoanálisis es este cambio del final que mide el PASE. No solamente que se aligeren los síntomas, sino que haya una posición diferente en relación al deseo de la humanidad, de sentirse del horror al saber, querer saber de lo real y operar con eso, ¿no? Bueno, se trata de que el relato del pasante, de ese relato, eh, un decir, resuene. Es algo existencial y no solo un saber de la teoría. Es por tanto importante que el pasador no haga a eso de pantalla, de barrera, ¿m? Que de algún modo esté sensibilizado él también y sea también susceptible de recoger los vaivenes de ese tránsito en el pasante que testimonia haberlo atravesado. Como sujeto de su propio saber inconsciente, el pasante se sabe en defecto de gestión, o sea que él no es el que domina todo ese inconsciente. Es sujeto a los efectos del saber del inconsciente sin poderlo dominar, pero ha liberado a su síntoma de entrada, de inicio, del nudo cortocircuitante y agotador en que mantenía su dinamismo pulsional, para abrirse a otro tipo de anudamiento sintomático con H, que le ofrece la posibilidad de emplear lo pulsional de una manera diferente. ¿Captará el pasador algo de esto? ¿Lo encontrará? Desde luego no lo va a inventar. ¿Eh? Transmite una historia, como quien dice, un relato, ¿no? En poco tiempo, además. Sabe que deberá ser fiel al testimonio recibido, pero su traducción habrá pillado lo que se debe cernir, porque de alguna manera hay un efecto de traducción entre lo que te cuentan, lo que tú tomas y lo que tú cuentas, ¿no? ¿Estaba eso allí? Hay ciertos afectos que no sabría cómo decirlos, ciertas resonancias de un real, que uno no domina tampoco su función de pasador. Uno va ahí y también hay algo de una experiencia y de un acto, ¿no? No sabe muy bien lo que está pasando, no sabe muy bien lo que está diciendo, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? ¿Cómo escuchar todo esto? Bueno, son algunas de las preguntas que te vienen al principio cuando te llaman, que te van, que es pasador, que alguien te ha elegido, bueno, que el que te ha elegido, ¿no? Para el pase, te han sorteado, lo que fuera. El psicoanálisis va depositando su doxa, su saber establecido, referencias que sin duda no faltan ni para el pasante, ni para el pasador, ni para el cártel del pase que ha de evaluar el testimonio, ni para la comunidad de escuela que sostiene el dispositivo. El pase suscita pues un interés y un saber que tiene ahí acumulado. Sin embargo, el pase no es un examen de conformidad con la doxa. El pase evalúa no una conformidad a la doxa, las jornadas del día pasado, sino una transformación en la posición del pasante en relación al deseo. El saber no se reduce a una verdad de los dichos de la doxa, se da, es mi vivencia por lo menos, un encuentro, una serie de encuentros durante un pase que hacen intervenir más allá o aparte de lo académico algo que tiene que ver con lo existencial, con lo que se oye o no se oye, lo que se registra o no se registra, lo que se cuenta o se olvida, lo que impacta y lo que puede pasar sin dejar huella. Este elemento existencial y contingente forma parte del dispositivo como campo donde se espera que una lógica se transmita. Pero hay todas estas posibilidades ahí. Uno siente también que en el dispositivo está desbordado de contingencias posibles, ¿no? El parlet no se reduce a la verdad de un saber cuyo referente siempre se escapa. Finalmente se trata de cernir ese objeto A indecible, puro agujero, para no hacerlo servir a las pasiones del sujeto. Esa extracción, esa lógica nueva, que ya no trabaja para el goce del otro, que sin embargo neurótico sostiene empecinadamente con su empeño de no aflojar sobre su castración, que es efecto general de la estructura, es lo que puede permitir hacer un uso distinto de ese objeto, al final, y modificar las relaciones con ese otro radical y absoluto para quien no hay yo que lo domine. Es decir, la cuestión al final es la nueva posición ante lo absoluto del otro y no la peleita del neurótico con los goces, que si lo suelto o si no lo suelto porque tú goces, tú no goces. Hay una nueva relación al otro, ¿no? Al otro del psicoanálisis, ¿no?
Tal vez, como dicen los místicos, algo nos podría hacer apercibir ahí de este otro radical y absoluto, pero pues, es perderse en el amor del otro, donde el sujeto ya no reina como amo de ese abismo. O como dice Anders Nygren, participando de ese nuevo amor que confiere un efecto creador, como afirmación de ese valor de lo otro como dinamizador de la vida. En este sentido, podéis leer una reseña de Bernard Nominé que hizo en la revista Campo Lacaniano, tengo aquí las referencias en el número 8 de marzo de 2010, donde hace una referencia a un libro que se titula Eros y Ágape de Nygren, y resume así, no voy a contar todo el libro, pero resume así Bernard. En definitiva, lo que los cristianos han llamado agape, amor esencialmente divino, del que pueden beneficiarse con la sola condición de dejarse vencer por esa corriente, nosotros lo podríamos considerar de una manera atea como un proceso creador que es pulsión de vida, pero que no debe nada al yo, a su fuerza, a su pretensión, que más bien le haría obstáculo, sino que emana del otro con mayúsculas y que utiliza los resortes del lenguaje como vector. Es decir, es una nueva relación al otro, es un consentir al otro sin esa pelea fijada en- en la castración, ¿no? Donde el neurótico se queda atrincherado. La función de goce se modifica entonces para el que, tras un análisis, hace la experiencia del que no hay otro del otro y no hace de los recortes en que el lenguaje ha determinado sus goces sintomáticos una nueva figura del otro con mayúscula, esta vez gozador, contra el cual lucharía en un análisis interminable. Que su síntoma sirva para otra cosa, que el análisis, su síntoma, sirva para otros. Es un nuevo uso del goce, ¿no? Cuando el postulado del sujeto supuesto al saber cae y se abre el tiempo del segundo empalme de la experiencia analítica, siendo el primero el de la transferencia, del que Lacan dice en la proposición del 9 de octubre, el final de la partida es el paso del psicoanalizante al psicoanalista. Al inicio de la partida es la transferencia, el final de la partida es el paso del psicoanalizante a analista. Lacan dice que ese segundo empalme suele acabar recubriéndose por una sombra espesa, así la llama, y que corresponde a su escuela poder disipar. El pasador evidentemente está en esos temas también, buscando su salida de los torbellinos, de los impases de la verdad. También es el pase el pasador. Y su contribución es la de un oficio que ayude a disipar sombras. No siempre se consigue, claro, pero ese sería un poco, es uno de los que interviene en este dispositivo antinieblas, podría ser, ¿no? Pero eso de antinieblas me resulta al libro de Niebla, que el otro día nos contaban, Camila, y Lacan habla de la sombra espesa, que tiene que ver más bien que ver con el real de la experiencia analítica que tiende a su desconocimiento. Es un hecho estructural, ¿no? Lo real de una experiencia como la del psicoanálisis tiende estructuralmente a su desconocimiento. Por tanto, Lacan, con su síntoma, este real, lo preserva en su efecto de transmisión. Que hay algo de la experiencia original del psicoanálisis, no solo la de Freud, sino la de cada uno de los analistas posteriores, que no pase al olvido. Digamos, que evite esta tendencia natural, entre comillas, a quedar olvidado, ¿no? Por el contrario, y esta es la apuesta del pase, se trata de no olvidar lo que hizo que a uno le viniera el deseo de analista, no disfrazarlo solamente con los ropajes de cualquier habilidad en el ejercicio de una profesión. El modelo del ejército y el de la religión, que aparecen al final de la proposición, nos hacen pensar que ni la inteligencia ni la obediencia para medrar en la institución es lo que debe contar para el analista. Y es más, inventa el pase como un procedimiento que interpone un tercero, en realidad dos, porque hay dos pasadores, entre el pasante y el jurado. Que entre el pasante y el jurado que evalúa no haya el modelo directo del examen. Voy a hacer un examen oral. No es eso.
que es lo típico de un jurado que dice si estás capacitado o no, ¿no? Interpone la tercera persona, los pasadores, no para que el examen sea doble, sino para que lo que pase sea otra cosa que un juzgar, yo creo, sobre competencias o saberes. Está intentando que resuene otra cosa. ¿Cómo fundar ahí una garantía, la garantía de los SAE? Digamos que la única garantía es la de que algo fuera de los ropajes de una historia, de un recorrido analítico, causó en el cártel del pase, al ser recibida, un impacto de acontecimiento que revele una lógica nueva, una posición diferente frente a lo real. Así que con los dichos que el pasador recibe, ordena, elabora o hace lo que puede, transmite como bien o mal, si hay allá transmite si hay allá un decir discernible. O sea que ese pase deje percibir su efecto en el cártel del pase. Para ello es preciso que el pasador esté en circunstancias especiales, esté él mismo en el pase, como dice Lacan. Es decir, que un analista lo haya reconocido como estando él mismo en el tiempo en el que tras la caída del presupuesto transferencial del sujeto supuesto saber, aún hay algo que para él no se resolvió, pero estando en ello se presupone que es sensible a lo que el pasante ya dice que ha pasado. Es decir, que hay un interés también y un deseo, como yo escribía lo que hablé en Barcelona, para el propio pasador al entrevistarse y al hablar con el pasante, ¿no? Porque le concierne a él también. Como decía que es un oficio sin escuela con minúsculas, esto es sin aprendizaje formal, ni siquiera con la chance de ofrecerse, puesto que él mismo, el pasador, no se autopropone para la experiencia, la única opción en todo caso sería rehusarse a cumplirla cuando reciba la llamada del pasante. Creo que es importante subrayar que no es un oficio, sin embargo, sin escuela con mayúsculas, pues os podéis imaginar que cuando se recibe la llamada del pasante es cuando uno se entera que fue por su analista, es decir, por otra persona de la escuela, señalado para la lista de los que están en el tiempo del pase. Cuando eso sucede, esa llamada te alcanza algo. Se efectúa en la experiencia de ese sujeto una serie de efectos, pero lo más importante es la sensación de que se confía desde la escuela en que uno lo pueda hacer bien, no por sus habilidades, sino por el tiempo en el que se encuentran en su análisis. ¿De dónde podrá entonces, dice Lacan, esperarse un testimonio justo sobre el que franquea ese pase, sino de otro que al igual que él todavía lo es, este pase, a saber, en quien está presente? En ese momento es una cita, el de ser en el cual su psicoanalista conserva la esencia de lo que le pasó como un duelo. La escuela, con mayúscula, es la que acompaña, la que da una comunidad de experiencia a la que poder hablar y es también la que orienta acerca de lo real del psicoanálisis. Sí, uno, el pasante, saliendo de ese duelo y el otro aún sin desprenderse del todo de... ¿Pero de qué? Yo diría que aunque el pasador haya hecho la experiencia de la destitución subjetiva, del pase clínico, de la travesía de su fantasma, que haya caído para él a su posición de sujeto supuesto saber, aún permanece en el tiempo de la elaboración del duelo del otro que sí permanece, del otro a quien se asigna el goce que no hay, que nunca se alcanza, sea la figura del goce de Dios o de la mujer que hace sus veces en nuestra época. Algo de ese goce debe desprenderse también. El goce inalcanzable del otro, o sea, del cual cada uno ha de responder, no endilgándoselo a aquel que no existe, sino haciendo de esa existencia un GPS de lo que le corresponde a él. Porque al final cada cual tiene que hacerse responsable del goce que ha ido cerniendo en el análisis. Y la tentación es que en ese agujero vacío hacer existir lo que no existe, ¿no? En el nudo figura en RSI como J de A Barrau el auténtico agujero de la estructura y que sin embargo no necesariamente se abandona por el postulado despejado de la inexistencia del otro. La inexistencia del otro produce ahí un agujero, pero ese agujero se puede rellenar otra vez. El otro del goce que insiste por efecto de la estructura y que se imputa a Dios, por ejemplo, el Dios de los profetas, el Dios de los que a partir de esa inexistencia, sin embargo, vociferan, lo quieren hacer existir a partir del goce. Es el retorno del Dios oscuro, del tiempo de la ciencia, pues la ciencia ya prescinde del otro supuesto saber, de Dios,
del otro que se da por hecho, no juega a los dados, ya se da por hecho, no juega a los dados, ya no nos ocupamos de él. La cuestión es entonces cómo buscar la referencia de los goces, ¿no? Es ahí, leemos en la proposición, es aquí donde dimitimos de lo que nos hace responsables, a saber, la posición en que fijé el psicoanálisis en relación a la ciencia, la de extraer la verdad que le responde, en términos cuyo resto de voz nos es asignado. Esto lo dice en la proposición. Es un párrafo difícil, eh, a mí me ha hecho pensar, pero yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Saber en lo real, vale, esto la ciencia ya lo sabe, ya nos lo da. ¿Y nosotros de qué respondemos? Extraer la verdad que le responde en términos cuyo resto de voz nos es asignado. Creo que ese resto de voz también se refiere a los restos del goce que uno tiene que hacer con ello, ¿no? Y el psicoanalista debe responder de esto. ¿Qué haces con ese goce, ¿no? ¿Qué uso vas a hacer con él? Entonces, se trataría de resolver, pues, ese resto de goce, resolverlo, no eliminarlo, que respondiendo a un saber en lo real insiste en el bla, bla, bla de los dichos de nuestra época, que intentan rellenar el agujero del otro que no hay, el retorno estructural de esa figura de Dios, ese Dios voluntad, poder, destrucción, se da a pesar de la caída del sujeto supuesto saber. De hecho, su vigencia es tan anterior a la ciencia y sostenida por la voz de los profetas como unos 4000 años, como en el texto de Régis Debray y en su libro Dios un itinerario. Siempre esa figura sosteniéndolos como referencia para los goces, ¿no? Una vez resuelto el postulado del inconsciente como saber sin sujeto, a nivel del garante del saber, o sea, el Dios de los filósofos, quedaría el Dios de los profetas, al que se le hace existir para dar cuenta del goce inalcanzable del hablante. O sea que vemos que al final del análisis queda el tiempo de hacerse responsable del goce sintomático, corregir el error de estructura del nudo que lo hace en este sentido siempre tan religioso, evitar el retorno de una nueva religión, apuesta que no es tan asegurada como pareciera. Cristina, veo que son las 8:15. Sí, tenemos tiempo, pero yo he quedado que te avisaría y te aviso. Y tú a partir de Bueno, aquí vale, tienes un poquito de tiempo, ¿no? vale, sí. Acaba Bueno, tranquilamente. yo voy demasiado rápido para todo lo que tengo, como siempre. Pero bueno, pero me parecía importante subrayar este punto en el pase de que algo del resto de goce, el sujeto se hace cargo, cierne su horror de saber, cierne eh, eh, los goces que lo marcan pulsionalmente, pero a la vez los separa de la seguridad y uso para la felicidad fantasmáticos que tenía antes. Es decir, va a poder operar con ese real propio de cada uno, pero que el sujeto, el pasante, asegura haber podido cernir en él como en su horror de saber que él es eso y saber que va a poder operar con eso. No se va a dar a la Vas muy felicidad. rápido. Puedes ir no tan rápido. Sí, voy a intentarlo. Es que si no, no acabo, perdón, pero no acabo de pillar la frase porque ya está. No me extraña. No me extraña. Bueno. Hay del lado de la escuela un apoyo. No se podría hacer. O sea, esta experiencia del pasado no se podría hacer si uno no trabajara todos los textos y leyera y se formara y estuviera atento a lo que va a recibir en la experiencia. Pero no se limita a eso. El pasador se siente interpelado también por la escuela. Uno presta atención a esa pregunta acerca de dónde está en su propio análisis. Uno mejor que sepa bien que es un oficio de sostener una confianza, pero sin un titulito, sin un protocolo como se dice tanto ahora. Cabría aplicar aquí, en lo que se refiere al oficio del pasador, lo que Freud propone para cada analizante que se admite en una cura. No hay que tratarlo como un caso típico, como con el saber previo con el que se estandariza un caso tipificándolo, sino que hay que tomar cada experiencia como si fuera nueva.
como si se tratara de testimoniar, en este caso, de una singularidad que ofrece algo, que se ofrece a la comunidad de escuela y no de lo que se adapte o no al saber constituido sobre el pase, que como vemos además va variando, ¿no? Esto es un filo, es un camino estrecho, es un filo en el que se despliega la experiencia, primero con el pasante, después ante el cártel del pase, pues siendo una experiencia singular, no lo es sin el saber que se despliega en la comunidad de escuela. ¿Qué se trataría de transmitir?, se pregunta uno. Se recoge el testimonio de una vida, de varios análisis, de diversos avatares analíticos, vitales, personales, y no se sabe bien de todo ello qué será el objeto agalmático que podrá interesar, qué podrá impactar en el cártel del pase. Pues es que no se trata de un objeto agalmático, amable, armonioso, creo más bien que no tiene una representación o imagen. Se cuela, a pesar del relato, algo que al cártel impresiona, como de los testimonios, algo que pesa o pasa más allá del relato mismo. Pero tampoco es un me parece que. Es el cártel del pase al que le toca cernir la lógica de lo sucedido y transmitirlo. Esto para mí, como lo hablé en Barcelona, supuso un alivio, ¿eh? El hecho del encuentro con el cártel del pase para mí fue muy ligero, ¿no? Porque me dijeron, bueno, más o menos me dieron a entender, no tienes toda una vida, tenemos unos minutos. Y tú que te habías ido preparando pues bastantes cosas, al decirme que había unos minutos, mm, esto aligeró, pero también me hizo, como solamente he tenido una experiencia, no puedo saber qué hubiera sido si hubiera podido leerla varias veces. Me hizo no saber muy bien lo que decía. Me hizo dejarme decir, a partir de todo el trabajo que había estado preparando, os podéis imaginar, que eso fluyera, ¿no? Y creo que tocando puntos que parecían importantes, pero la premura de un cierto tiempo, de una cierta prisa, de un cierto el objeto actuando ahí, también a mí me sirvió no como presión, me sirvió como algo que me aligeró, ¿no? Eh, Saber que a ellos les tocaban también su parte de trabajo, que no me parecía fácil, ¿eh? A ellos les toca. Así leemos en el prefacio de la edición inglesa. Dice Lacan, lo dejé, el pase, a disposición de los que se arriesgan a testimoniar lo mejor posible de la verdad mentirosa. O sea, de quien esté en el tiempo de la experiencia de la mentira, de la verdad, en fin, ese límite. Este objeto a captar y transmitir y al que el pasador deberá ser sensible, responde al objeto lacaniano propiamente dicho y aclara de sus ropajes imaginarios y su articulación simbólica al objeto pulsional freudiano. Bueno, esto lo digo yo, no es la cita, ¿eh? Así, siguiendo con la cita de Lacan, continúa este. Lo hice, lo del pase, por haber producido la única idea concebible del objeto, la de la causa del deseo, o sea, de lo que falta. Lo digo por forzar y por transmitiros ya que en la posición del pasador va con dichos. El campo de los dichos es la falsedad o la verdad. Va con dichos y tiene que transmitir a un cierto objeto situado de otra manera, pero el objeto, lo estructural del objeto es su vacío, ¿no? Entonces, por forzar un poco, para hacer sentir el, esa dificultad, ¿no? Transmitir acerca de lo que como falta se encuentra en el núcleo del nuevo anudamiento, ¿no? Del pasante. Eso es algo que se aprieta, pero que no se expresa en dichos. Cómo fue cernido por el pasante y qué efectos le produjo para autorizarse como analista. Así que un pasador se ve enfrentado a esa tarea sin carnet, de transmitir la operación de ese anudamiento, efectuada por otro compañero de experiencia en relación al objeto lacaniano, el objeto A, sin representación imaginaria ni simbólica. ¿Cómo se transformó tras esa depuración de lo real que supone la reducción de la operación analítica a su radicalidad? El resultado, su puesta a disposición de la causa analítica. ¿Cómo transmitir esa metamorfosis? Nicole Bousseirou se plantea un interrogante interesante en un artículo que apareció en el Bunch 20, que se titula ¿Qué es lo que hace convicción en el juicio del cártel del pase? Porque ella dice,
no puede ser solamente una convicción íntima, sin más. No puede ser una afectación meramente subjetiva de ese orden, pues todos los que intervienen en el pase intentan decir la verdad, ser verdaderos. Pero en este asunto se trata, como hemos visto, de testimoniar de una verdad mentirosa, de ese límite. Y Nicole Boucheyrou cita un manuscrito, y yo no conocía unos manuscritos de Lacan, mis referencias están por aquí, el manuscrito 82 es uno de ellos, donde dice: lo verdadero es de la terapéutica. Es decir, que cuando se tiene un síntoma se lo puede hacer pasar por el psicoanálisis. Es completamente précis. Pone un neologismo en francés. Précis es una homofonía en francés. Prisa ahí y urge ahí, y précis también es preciso. O sea, algo que presiona y algo que es preciso. Lo que quiere decir que ahí se presiona sobre el botón del inconsciente, el que no es más que el hecho de que el hombre habla como especie, no sabe lo que dice, pero ocurre que diga algo de lo real, queriendo decir lo verdadero. Y Nicole Boucheyrou concluye: es una apuesta para el cártel del pase. El testimonio que quiere decir lo verdadero es lo suficientemente preciso, presionado, es lo suficientemente précis para llegar a decir algo de lo real. Y, cierro comillas, y condiciona la eficacia de la experiencia no a una convicción en el sentido subjetivo del término, sino a que el cártel del pase haya podido o no extraer de lo que ha escuchado un decir, no como testimonio de verdad, la cual se presupone que uno intenta decir la verdad, sino testimonio de real. Cito: ya no es, por tanto, para el cártel de estar convencido de lo verdadero, sino de estar convencido de lo real y de saber si el cártel es capaz de formularse lo que hay de ese decir, que este real testimonio. Bien, son cosas más difíciles de entender que de citar, pero es un poco, uno sabe que tiene que transmitir algo que él no ha pillado con los dichos corrientes de la vida, ¿no? Y que le toca también al cártel ser sensible a eso también, ¿no? Placa sensible para el pasador es preciso poder captar algo y no ser pantalla. Estar abierto a algo, estar en ese tiempo, que te diga algo ese testimonio, ¿no? Bueno, nos queda media hora, ya no sé, yo creo que podríamos parar, porque yo puedo seguir, pero me parece que lo fundamental está ahí dicho, ¿no?